Bueno, Dios los bendiga a todos los que van a estar mirando en la página de YouTube, en la página de Facebook. Somos la Iglesia Bíblica del Señor Jesús y hoy traemos una palabra que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo y que seguimos en el mismo tema, viendo los beneficios que como cristianos cada uno de nosotros tenemos cuando el Espíritu Santo nos bautiza y nos hace parte del cuerpo y nos une a Cristo y nos une con los creyentes de todo el mundo, pero sobre todo con los creyentes a nivel de la iglesia local. Y leemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 que dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios, el cual nos ha sido hecho, Él nos ha sido hecho para nosotros, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. O sea que todas estas cosas las hemos recibido por gracia, como decía la hermana, y todas están unidas cuando el bautismo del Espíritu Santo se produce en nosotros, pero son cosas distintas que Jesús ganó en la cruz para nosotros. Y hoy tenemos el tema de la santificación, que si bien Cristo la ganó en la cruz, la santificación es una de las cosas que es anterior a la cruz. Es anterior a la cruz. Es decir, que la santificación se produjo antes de que Cristo viniera a la cruz. Así que bueno, vamos a ir viendo este tema y vamos... lo primero, como siempre, que nosotros tenemos que saber qué quieren decir las palabras que pronunciamos. Y cuando hablamos de santificación, hablamos de que la palabra santificación quiere decir apartado o separado para Dios. Por tanto, implica consagrado para Dios. Implica que es algo que es solamente para eso, no es para otra cosa. No es para otra cosa. Entonces, cuando nosotros entendemos las palabras, sabemos lo que tenemos que hacer. Si yo soy consagrado para Dios, porque Dios me separó y me consagró para Él, soy para Él, no soy para otra cosa. Si yo no entiendo eso, bueno, puedo andar haciendo otras cosas por ignorancia o porque, bueno, separado para Dios y por lo tanto consagrado para Dios. Eso es lo primero. Muchas veces nos han, diríamos, dicho y nos han aplicado la santidad, no con ese término, sino con el ser, diríamos, casi intachable en cuanto a la limpieza, en cuanto a la pureza, y que está bien, pero ese no es el significado de la palabra. El significado de la palabra específico es separados para Dios. Por tanto, lógicamente que trae como consecuencia, al ser separados para Dios, lo que Dios más aborrece es el pecado. Entonces, una cosa trae la otra, pero el significado de la palabra es ese. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, lo hace, o cómo lo hizo antes. Segunda de Tesalonicenses 2:13 al 17 vamos a leer. Todo lo que nosotros decimos tiene que estar apoyado en la Biblia, no en un pensamiento humano. La Biblia no es de interpretación privada, dice el apóstol Pedro. Por tanto, la Biblia se tiene que interpretar con la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Escoge Dios? Amén. Sí, escoge Dios. ¿Dios elige? Sí, Dios elige. Desde el principio para salvación
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que la santificación es por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra, Cristo, ¿verdad? La palabra, Cristo. Entonces, dice que desde el principio para salvación. Bueno, no, el principio es para atrás. Quiere decir que el Espíritu Santo ya nos había separado desde antes de que nosotros llegáramos a este momento. Pero en el momento que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, se produce efectivamente esa santificación, ese apartarse para Dios. Bueno, ahora ya no soy, diríamos, una persona que vivo para mí, sino que fui apartado para Dios, por Dios mismo. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. ¿Elige Dios o no elige? Según la presciencia, previo conocimiento, pensamientos por adelantado, anticipado conocimiento quiere decir esa palabra. Según el anticipado conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea que el agente que nos aparta para Dios es el Espíritu Santo. Amén. De Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Para qué nos aparta? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Hebreos 10. Hebreos 10. Versículo 8 y 9. Viene hablando de que a Dios no le agradaron los sacrificios y las ofrendas que se hacían por la ley, y entonces Jesús decidió venir junto con el Padre a hacer una ofrenda perfecta para nosotros. Y entonces dice el 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Le está hablando el Hijo al Padre, Jesús a Dios Padre. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ese Jesús que está hablando. Aunque el que está hablando es el autor de los Hebreos. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los apartados para Dios. A través de la ofrenda del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, nosotros, cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, somos apartados para Dios. Y vamos a leer 1 Corintios 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, a los apartados para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahí está la unión con Cristo que se produce
cuando viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos. Es decir que estamos llamados a ser santos. Es un estado en el que queda el cristiano. Sin que nosotros hagamos nada, estamos vistos por Dios como santos. Ya es un estado que lo logró Jesús, que lo logró el Espíritu Santo cuando vino a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Cuáles son los resultados de esa santificación? Bueno, tenemos entrada al lugar santísimo según Hebreos 10:19. Dice que tenemos entrada al lugar santísimo. Porque es un lugar santo donde una persona que no esté santificada no puede entrar. Pero nosotros sí podemos entrar porque fuimos santificados por el Señor Jesús en la cruz, pero por el Espíritu Santo cuando nos apartó para Dios. Amén. 1 Pedro 1:22. Vamos a mirar acá antes de irnos de Corintios, 1 Corintios 6:9. Lo importante es que nos queden los conceptos de qué es ser santo. Ser santo no es vivir encerrado, levantando las manos y sin salir al mundo. Eso no es ser santo. Ser santo es que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo nos apartó para Dios. Amén. Y nos dejó en ese estado de ser santos. No es por nuestros méritos que somos santos. No es por nuestros méritos, son los méritos de Jesús. Eso es muy importante, porque cuando nosotros nos tiran la carga de que tenemos que ser santos, por nosotros que sí tenemos que buscar esa santidad, esa pureza, esa limpieza, ya la quedamos. Porque nosotros no damos la medida. El que dio la medida fue Jesús. Entonces somos santos por el mérito de Jesús. Eso no se olviden nunca. Cuando nosotros fallamos o erramos, la santidad que Jesús nos dio sigue igual. Es como la justificación. Eso no decae, no cambia, no perece, nada. Es la obra de Él. Por eso es de principio a fin la salvación es de Cristo, no es nuestra. Muy bien. Dice acá, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Una lista grande de los que no heredan el reino de Dios. Y después dice, y esto era y algunos, nos está hablando a nosotros, en algo de esto estábamos nosotros, o en más de una, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavados. Ahí nos dice, ya te lavasteis. Alguien nos lavó. Ya habéis sido santificados. Alguien nos santificó. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está otra vez el Espíritu Santo en la santificación. Siempre en la santificación participa el Espíritu Santo de principio a fin. Hasta que nosotros nos vayamos, el Espíritu Santo nos va a estar ayudando en la santificación. Pero la santificación que nos hace entrar al reino ya está hecha. 1 Pedro 1:22. A ver, ¿encontraron? Sí, ¿qué dice? Fuerte, para que se sienta. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Habiendo purificado, esa palabra quiere decir limpiado, santificado, habiendo purificado vuestras almas, en el alma es donde están los deseos, las pasiones, los propósitos, la voluntad, ahí es el yo de la persona. Bueno, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Lo purificó, esa es la santificación. Esa es la santificación.
cuando viene el Espíritu Santo y te santifica. La redención es que te perdona los pecados, pero la santificación te limpia, te purifica. Por la obediencia a la verdad, bueno, a Cristo, a su palabra, a la predicación del Evangelio, mediante el Espíritu fue el que lo hizo. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Quiere decir que a través de la santificación nosotros podemos conocer el amor de Dios. Amén. El amor de Dios. Y con el amor de Dios podemos amar no fingiendo, y podemos amar entrañablemente con un corazón puro. Antes amábamos de otra manera. Amábamos con el amor humano, ese que es interesado, que es rebelde, que tiene una cantidad de defectos. Pero cuando somos santificados, que somos purificadas, nuestra alma viene a vivir el amor de Dios a nosotros, y con ese amor nosotros podemos amar. Entonces, ese es uno de los resultados a favor nuestro de la santificación. En Tito 2, 11. Tito 2:11 dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esto lo vimos el otro día. Para hacernos libres de la voluntad de hacer el mal. Y purificar, ahí están las dos cosas, la redención y la santificación. Y purificar, o sea, limpiar, librar de toda mezcla, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces la santificación trae como resultado para nosotros que nosotros ahora podemos ser enseñados por la palabra a renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos. ¿Por qué? Porque nuestra alma fue purificada. Ahora sí podemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y podemos vivir sobria, justa y piadosamente. Esos son los resultados. Y podemos tener esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, vivimos con la esperanza, como oraba la hermana, de que Él va a venir a buscarnos. ¿Por qué? Porque fuimos santificados, fuimos apartados para Dios. Y eso es en nuestro espíritu. Y nosotros lo podemos sentir y vivir cada día de nuestra vida. Si no sucede eso, hermano, estamos fuera de todo. Pero eso lo hace Dios. Lo hace Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. Y dice, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiere decir que la santificación trae como resultado que nosotros vamos a ser celosos de buenas obras. ¿Para quién? Para Él. No es poco, hermanos. 3:5, Tito 3:5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está otra vez el lavamiento. El lavamiento de la regeneración y el lavamiento del nuevo nacimiento. La persona cuando nace es lavada, es limpiada, es santificada, es apartada para Dios, pero ya limpia. Y eso permanece para siempre de parte de Dios. Después nosotros somos responsables de mantener eso, pero eso no se pierde, porque lo hizo Dios para nosotros. Y después, hermanos, nosotros podemos ver en Efesios 5,
que un pasaje muy hermoso, Efesios 5:25. Y este pasaje, bueno, echa por tierra un poco todas las amenazas que muchas veces recibimos como cristianos de que unos se quedan y otros se van, y que si no estás así, no estás asá. Y no porque nosotros estemos predicando para que la gente viva de cualquier manera, porque nunca hicimos eso y no lo vamos a hacer. Porque un cristiano tiene que vivir de acuerdo a la palabra y como Dios nos manda a vivir. Y si no vive de esa manera va a tener terribles consecuencias acá en la vida terrenal. Entonces no se trata de eso, pero se trata de hablar la verdad de la Biblia. Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, este no es el tema. Para santificarla, Cristo dice que amó a la iglesia, le da un consejo a los maridos, ¿no? Pero nosotros estamos en el tema de la santificación. Para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra también nos lava, nos limpia permanentemente. Cuando nosotros estudiamos la palabra y hacemos la palabra y respetamos la palabra lo que hace es limpiarnos y lavarnos permanentemente. Esa es parte de la santificación de cada día. Pero dice que Jesús lo hizo en ese momento cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién? A la iglesia, que somos todos nosotros. ¿Cómo se la presenta Él? ¿O cómo la ve Él a la iglesia? Una iglesia gloriosa. Él la ve así, hermano. Y los hombres de acá abajo dicen que no. ¿Se dan cuenta? Él se la presenta porque Él hizo la obra por nosotros. ¿Cómo se la presenta? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que Él la ve gloriosa, la ve santa y la ve sin mancha. ¿Y saben por qué la ve así? Porque Él la lavó y la limpió. Entonces, eso, hermano, nunca se lo olviden, que Jesús logró santificarnos para Dios a través del Espíritu Santo, por supuesto, y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en todo. Pero nosotros somos santificados, fuimos apartados para Dios, somos propiedad de Él, y así debemos vivir. Después está la responsabilidad, que lo vamos a ver ahora más adelante, que tenemos frente a eso que hemos recibido. Amén.